Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenecer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Revista. Rema. Edición 189. Diciembre 2025. La retaguardia. Tema número 1. Almacenar. Por Abraham de la Cruz. La vida de Noé nos deja una enseñanza de la relación de un hijo para con Dios el Padre, de cómo creerle, de la forma de vivir, aún en medio de una generación corrompida, recordando que Noé recibió revelación del juicio que venía sobre la tierra, y también de cómo sería guardado en medio del juicio, ya que la tierra estaba llena de violencia, a tal grado que Dios destruiría toda carne que estaba sobre la faz de la tierra, porque estaba corrompida. La vida de Noé nos deja ver también uno de los elementos que debe cumplirse en los que serán arrebatados, considerando que los piadosos son arrebatados, según Isaías capítulo 57, versículo 1. La palabra arrebatados en este versículo viene del término H622 Asaf. Dios le da a Noé la siguiente instrucción: toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo. Génesis, capítulo 6, versículo 21. Biblia textual. Tercera edición. La palabra almacénalo es la misma palabra. H622 Asaf. Esto nos indica que la vida de Noé está relacionada con los que son arrebatados. En las diferentes versiones de la Biblia, podemos ver el alimento que Noé tenía que almacenar. Asaf, para comer. Toda clase de alimentos. Reina Valera actualizada 1989. Toda vianda. Biblia Jerusalén 2001. Toda suerte de víveres. Biblia Jerusalén segunda edición. Una de las cosas que llama la atención es que era alimento para vivir en medio de la prueba, y esto se puede relacionar con la forma que trabaja la hormiga. Sumamente pequeña, pero sabia. No tiene jefe, ni oficial, ni señor, pero que en tiempo de abundancia recoge su sustento, y en verano prepara su alimento. Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8. Esto nos enseña que la hormiga aprovecha bien su tiempo y su fuerza. Un pueblo que sabe distinguir su tiempo, que sabe lo que debe hacer, y aunque la palabra de Dios la identifica, a la hormiga, como un pueblo sin fuerza, la utiliza para enseñar al que no trabaja, al que no aprovecha su tiempo y su fuerza, al perezoso a quien podemos definir como una persona inactiva, lenta para actuar, que carece de disciplina e iniciativa, pero que en medio de su situación Dios le habla para que aprenda de lo pequeño. Lo que debe almacenar Noé es toda clase de alimentos. Como dice Génesis capítulo 6, versículo 21, Reina Valera, actualizada 1989, que eran los que tenían que utilizar para comer tanto él como su familia. Era alimento que se tenía para poder vivir. Y si esto lo aplicamos al plano espiritual, tenemos que considerar que la abundante palabra que Dios está dando a su iglesia en este tiempo es para hacer la vida en cada uno de nosotros. Y es notorio que la palabra del Señor se está derramando en la unción apostólica, profética, evangelística, magistral y pastoral. Y debemos vivirla para poder escapar de la tribulación que vendrá sobre la tierra. El que la palabra de Dios no se haga vida, rema, en nosotros, nos hace correr el riesgo de morir espiritualmente porque la letra, sin el Espíritu de Dios mata, y esta situación se puede relacionar con el panadero, cuando soñó que llevaba sobre su cabeza 3 cestas de pan, y en la de encima llevaba toda clase de manjares, los cuales fueron devorados por las aves. Génesis capítulo 40 versículo 17. La interpretación del sueño fue que en 3 días lo ahorcarían. Esto indica que la palabra que no baja al corazón, que no se hace vida, que queda solo como conocimiento, no da fruto para vida. La versión Biblia Jerusalén 2001 en el mismo versículo de Génesis traduce que lo que debe almacenar, Asaf, es vianda. Y eso nos conduce al apóstol Pablo, cuando llega a la iglesia de Corinto, cuando llegó con el propósito de anunciar el testimonio de Dios y les llamó la atención por su comportamiento. Os di a beber leche, y no vianda. Dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 2. Reina Valera 1960.
¿Y por qué el apóstol Pablo se refirió a ellos de esta manera? Porque sus actitudes eran de gente carnal, como niños, y por eso les tuvo que dar de beber leche, porque entre ellos había celos, contiendas y disensiones. Además, tenían preferencias por algún ministro, unos se sentían de Pablo y otros de Apolos. Con esto se manifestaba la carnalidad de los corintios, y para sacarlos de su carnalidad, el apóstol Pablo les explica que él plantó, y Apolos regó, por los cuales habían creído en el Señor Jesús. Pero el que da el crecimiento a la iglesia es Dios, y por eso no se debían gloriar en ningún hombre, dejando ver ellos, Pablo y Apolos, eran servidores de Cristo. El tiempo que la iglesia del Señor Jesucristo está viviendo es un tiempo de abundancia de palabra, y esa palabra se debe almacenar, asaf, en nuestro corazón, rema, cuidando cómo andamos, aprovechando bien el tiempo, como la hormiga porque los días son malos, de tal manera que la palabra no quede a nivel mental como conocimiento únicamente, y nos pueda pasar lo del panadero, que teniendo abundancia de manjares en su cabeza, no pudo disfrutar de la vida porque esa vianda no pudo bajar a su corazón. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta cuando la vianda ha llegado a hacerse vida en nosotros? Cuando nos vemos a nosotros mismos y nos encontramos con actitudes carnales. Por eso debemos recibir la palabra de Dios con humildad de corazón y ponerla por obra. Esa palabra hará prosperar la imagen de Cristo en nosotros para poder alcanzar la estatura de vivientes, y al permanecer en ella, seamos arrebatados y estemos con el Señor siempre. Gloria a Dios, amén. Tema número 2. Ser reunido con el pueblo, en el sentido de morir. Por Willy y Piedad González. Génesis capítulo 25, versículo 8 dice: Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. En Isaías capítulo 57, versículo 1, la palabra asaf se traduce como arrebatado, haciendo referencia que el misericordioso es arrebatado. Una de sus traducciones es reunión, pero con diferentes propósitos. En este caso es ser reunido con el pueblo, y se mencionaba esto cuando alguien moría, como dice de Abraham, que cuando murió fue reunido con su pueblo. Veamos la importancia de morir como una característica de aquellos que serán partícipes del arrebatamiento. Los muertos en Cristo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, vemos la afirmación del apóstol Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero y se reunirán con los vivientes que sean arrebatados. Pero, ¿se referirá a aquellas personas que murieron creyendo en Jesucristo solamente? También, se refiere a aquellas que cuando estaban vivas pudieron morir a sí mismas y lograron hacer aquello que el apóstol Pablo afirmó, que él cada día moría a sí mismo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 31. ¿Cómo hacemos para dejar de ser? Veamos algunas cosas a las cuales debemos de morir. El bautismo en agua. Es una ordenanza que debemos cumplir. El que cree y es bautizado es salvo. Este acto de fe nos une a Cristo Jesús y a su muerte. Al ser sumergidos en las aguas de cierta manera morimos, y al salir resucitamos a novedad de vida, cumpliéndose en nosotros que las cosas viejas dejan de ser, y son creadas cosas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. El discipulado. Mateo capítulo 16, versículo 24, menciona que un discípulo debe llevar su propia cruz para negarse a sí mismo, es decir, todos los días subir a la cruz voluntariamente y morir a cosas buenas y malas. Entonces el discipulado no es solamente escuchar la palabra, sino a través de ella entender que hay cosas que Dios nos puede pedir y que debemos entregarlas, porque la palabra nos llama a morir día a día. La Santa Cena. El pan significa muerte. Es hacer que muera en nosotros todo aquello que es necesario. Y el vino significa vida. La sangre de Cristo y su genética divina que nos hace que se fortalezca el hombre nuevo, que se renueve y quede atrás la vieja naturaleza. La unción. Morir a nosotros mismos es difícil. Por ello necesitamos la ayuda de Dios para cumplir este requisito y poder ser arrebatados. Esto solo se logra con la unción del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 14, versículo 8, vemos a aquella mujer que derrama un perfume valioso y al ser criticada, Jesús dice que ella lo ungió como una preparación para su muerte.
al ser llenos del Espíritu Santo, recibimos el poder de ser como el Señor en su muerte, que fue llevado como cordero mudo al matadero. Isaías capítulo 53, versículo 7. No se defendió siendo inocente, llevó su cruz. Esa unción nos permite morir como un cordero y entregando voluntariamente nuestra vida, somos libres de la amargura, alcanzado la gracia y obtenemos una gran victoria. La muerte de Usías. En Isaías capítulo 6 versículo 1, el profeta dice, «En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor». Esto es figura de que todos tenemos un rey Usías en nuestro interior, un viejo hombre que quiere reinar, como aquel, que cuando Dios lo bendijo con victorias, se enalteció su corazón y cometió errores. Cuando logramos que esa vieja naturaleza muera, cambiamos de dimensión al punto de estar listos para ver al Señor, ser transformados y arrebatados. Esa es nuestra lucha diaria, poder hacer morir al viejo hombre en nosotros. La muerte de José. Sus huesos atravesaron todo el desierto por 40 años, y llegó a Canaán donde fue sepultado. Esto significa que al morir a nosotros mismos, podemos atravesar un desierto, sin murmurar, sin amargura, sin caer en idolatría. José, al estar muerto, el ambiente adverso no le afectó y pudo pasar la prueba en reposo. Vemos otros hombres que lograron morir a sí mismos, como David, que muchas veces guardó silencio ante injusticias y esperó en aquel que lo podía exaltar al ser humilde, o de Sansón, que al morir logró eliminar a más enemigos que cuando estaba vivo. Así es cuando damos nuestra vida. Vencemos todo aquello que no agrada a Dios, lo que nos aferra a esta tierra, y podemos ser imitadores de Cristo en su muerte, sabiendo que es parte de un proceso que nos llevará a nuestro supremo llamamiento, el ser llevados en él. Tema número 3. Juntar. Por Gilmar Ochoa. Génesis. Capítulo 29. Versículo 3 en la Biblia de las Américas dice: Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Había un pozo del cual bebían las ovejas en el desierto. Dicho pozo estaba tapado con una gran piedra, por lo que era necesario juntar a todo el rebaño para poder quitar la piedra del pozo. Dentro de los sinónimos de la palabra juntar tenemos unir, enlazar, casar, conectar, pegar y ligar. Dentro de sus significados tenemos unir cosas con otras o ponerlas en un mismo lugar. La unidad produce fuerza, una fuerza tan necesaria para alcanzar cosas que individualmente sería imposible lograr. La unidad es un principio que al aplicarlo produce resultados extraordinarios. La Escritura nos muestra que aun cuando algunos se juntan para lo malo, pueden alcanzar el objetivo deseado haciendo posible lo imposible. En el capítulo 11 de Génesis, vemos que cuando los hombres se pusieron de acuerdo para edificar una torre y una ciudad, se juntaron para hacerlo, lo cual hizo que el Señor descendiera para confundirlos, porque su propósito era malo. Sin embargo, el Señor dijo que bajo ese principio de unidad, nada de lo que se propusieran hacer sería imposible. Cuando nos juntamos con un buen propósito, podemos hacer cosas imposibles. Es por eso por lo que el enemigo le teme a la unidad del cuerpo de Cristo y procura dividir para evitar que como iglesia alcancemos los propósitos del Señor. Siendo uno de esos propósitos alcanzar el arrebatamiento. Es por esa razón que el término hebreo asaf significa arrebatar y también significa juntar. En la Biblia hay varios versículos en donde la palabra hebrea asaf se traduce juntar, lo cual nos enseña la importancia de que nos juntemos y el objetivo de hacerlo, siendo el propósito final ser arrebatados. Veamos algunos propósitos de juntarnos. Detener el desenfreno. Éxodo capítulo 32, versículo 26. Cuando Moisés se ausentó del campamento, el pueblo se congregó alrededor de Aarón para pedirle que hiciera un Dios que los guiara en el desierto. Aarón hizo un becerro de oro y el pueblo se corrompió y se desvió del camino del Señor. El Señor se airó en contra de su pueblo a causa de su idolatría, ya que adoraron el becerro de fundición. Moisés dijo: «El que esté por el Señor, venga a mí». Y se juntaron a él los hijos de Leví. Moisés les pidió que pasaran con su espada matando a sus hermanos que habían pecado,
y de esta manera se detuvo el desenfreno entre el pueblo. La tribu de Leví representa el sacerdocio, y la espada representa la palabra de Dios. Esto significa que Moisés juntó a los que servían al Señor para que con la espada del Espíritu hicieran cesar el pecado en Israel. Dicho de otra manera, nos juntamos para que la palabra de Dios como una espada de doble filo corte de raíz toda corrupción y pecado de nuestro corazón, esto con el propósito de ser hallados irreprensibles en su venida, y así participar del arrebatamiento de los más que vencedores. Combatir al enemigo. Primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 2. Hay varios pasajes en donde el pueblo se juntó como un solo hombre para enfrentar a sus enemigos. En esta porción de la Escritura se describe el momento cuando Israel se juntó para acampar en el valle de Ela, para ponerse en orden de batalla en contra de los filisteos. Para poder ponernos en orden de batalla y ser como la mujer virtuosa, que es imponente como ejércitos en orden de batalla. Nos debemos juntar en un espíritu de unidad para ser un ejército poderoso con banderas tremolantes. Recordemos que nuestro adversario anda buscando a quien devorar, por lo que es necesario que seamos parte del ejército del Señor y no ser soldados solitarios o aislados. Organizar el servicio. Primera de Crónicas capítulo 23 versículo 2. Antes de morir, David juntó a los principales de Israel, a los sacerdotes y levitas, para distribuir las tareas concernientes a la casa del Señor. Algunos fueron designados para dirigir la obra, otros como gobernadores, otros jueces, otros porteros y otros para alabar al Señor con instrumentos. Todos estos fueron distribuidos en sus tareas de una manera ordenada. El servicio nos prepara para el encuentro de nuestro Dios. Y para poder servir de manera adecuada, es muy importante que nos juntemos para ser dirigidos en la obra, que aprendamos obediencia para servir en donde nos corresponde hacerlo, respetando el orden establecido por Dios, incluyendo la sujeción y el reconocimiento de autoridad. Adquirir entendimiento. Nehemías capítulo 8 versículo 1. Cuando terminó la edificación de la muralla en Jerusalén, se juntó todo el pueblo como un solo hombre, alrededor de un púlpito de madera, para que el escriba y sacerdote Esdras leyera la ley del Señor. Fueron designados algunos levitas para que con claridad leyeran y dieran sentido a la lectura de la ley, para que el pueblo pudiera entender. Ellos hacían entender al pueblo la ley de Jehová. Nos juntamos con el propósito de entender la palabra del Señor. Ese entendimiento nos prepara para el arrebatamiento. Juntémonos en un espíritu de unidad para que podamos experimentar un Pentecostés como el que vivió la iglesia del principio. Hechos capítulo 2 versículo 1. Tema número 4. Quitar. Por Raimundo y Sofía de Rodríguez. Génesis capítulo 30. Versículo 23. En la Biblia de las Américas dice, y ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Somos parte de un tiempo extraordinario para la Iglesia de Cristo. El Señor viene pronto, y mientras tanto las señales y la revelación de su palabra van aumentando, dejándonos saber la proximidad de tal evento, por lo que, con tanta misericordia, nos ayuda a prepararnos. Considerando que arrebatamiento se puede relacionar con la interpretación que hace la versión 70 al Antiguo Testamento, encontramos la palabra H622 Asaf. Entre los usos que tiene, vamos a desarrollar la palabra quitar. Alrededor de esa misma expresión se encuentra el concepto de retaguardia, el cual es el tema central de esta edición. Entonces permítanos ampliar ambos conceptos en este tema. De fondo, tenemos que la iglesia que será arrebatada es la que se encuentra en la retaguardia tal como lo vemos en Josué capítulo 6, versículo 9 al 13. Pero hay otra realidad muy importante. ¿Cuál es actualmente la condición de esa iglesia? Queridos hermanos, nos alegramos y nuestro corazón se llena de una profunda gratitud por la dádiva de Dios en cuanto a nuestra salvación y encuentro con Él. Esperamos el arrebatamiento. Sin embargo, ¿no es cierto que también somos conscientes de que nuestras almas son imperfectas y que estamos batallando contra nuestra carne? ¿Acaso no es cierto que aún pecamos y que tenemos vinculaciones que nos atan a la vana manera de vivir heredada de nuestros padres?
Eso no resta que usted y nosotros seamos hijos verdaderos del Señor. Más bien es un recordatorio que nos debe llevar a buscar más y más de su presencia y de preservar nuestras vidas en santidad y continua entrega al Señor procurando nuestra santificación. Mientras tanto, vamos en la retaguardia porque Dios nos ha puesto ahí, pero hay situaciones que pueden presentarse. Y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Dios. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 18, en la Biblia de las Américas. La realidad es que al final estamos desfilando personas con necesidades, algunos débiles y otros enfermos. Isaías capítulo 58, versículo 8. Nos deja saber que la gloria del Señor será la retaguardia de los que necesitan recuperación. Entonces, ¿no están en su mejor forma? Recordemos, no es por nuestra fuerza, sino por su misericordia. Estamos en este camino gracias al sacrificio redentor de Jesucristo. No teníamos ni tenemos los méritos. Somos rescatados por su amor y restaurados por su gracia. Lo importante es que reconozcamos nuestra necesidad y avancemos hacia su luz, para ver su luz. La iglesia que será arrebatada ahora pasa por un proceso de purificación, de afinación, de preparación. Un periodo necesario de restauración, de reprogramación, de liberación, de despojamiento, y para eso, a veces es necesario pasar por el dolor, la prueba, la enfermedad. Es clave, verdaderamente importante, que usted sepa que puede pasar por esa congoja y estar a la retaguardia, pero el Señor va delante y su protección detrás. Es decir, usted está seguro. Sin embargo, también debe estar consciente de su responsabilidad en ese sentido. En la historia de Raquel, vemos cómo ella no podía concebir y que Dios quitó su afrenta. Oprobio, deshonra, humillación, herida, dándole un hijo, a quien llamó José. Vemos dos cosas para explicar. La primera es la emocionalidad de Raquel, es decir, cómo ella se sentía y cómo Dios le sanó. El otro aspecto es que, a partir de ese momento, se da un despunte de prosperidad para Jacob. No es una coincidencia, sino una consecuencia, porque José significa Dios añade. Entonces, la iglesia que será arrebatada debe ser sana en su corazón. Debe quedar libre de deshonra, de humillación y de toda herida. Y a partir de eso, es como da frutos en abundancia. Otra figura interesante está en que cuando Israel sale de Egipto, no va con las manos vacías. Éxodo capítulo 3, versículo 21 al 22. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Salmos capítulo 104, versículo 29, en la Biblia de las Américas. La meditación del salmista nos deja ver la importancia de ministrar el alma. Salmos capítulo 104, versículo 1 al 35, de contemplar la obra de Dios alrededor de nosotros y de llevarla al corazón. Es interesante que el versículo explica la contracción de la presencia de Dios en cuanto al ciclo de la vida. El salmista está asombrado de ese ciclo, de la perfección de su obra, pero recordemos Salmos capítulo 17, versículo 15, en donde el salmista deja ver que hay una realidad del hombre más allá de la vida sobre la tierra. La iglesia que será arrebatada disfruta de esa expansión de Dios, es decir, de ese espacio de constante creación de cosas nuevas, de una fe renovada y de una vida fortalecida para esperar de los cielos a su Señor. Hechos capítulo 1, versículo 11. El Señor es galardonador de los que le buscan. Por tanto, debe buscarlo y esforzarse por ver hacia dentro de su corazón para ser purificado constantemente. Apartaos. Salid de allí, nada inmundo toquéis. Vosotros que lleváis las vasijas del Señor, pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Isaías capítulo 52, versículo 11 al 12, la Biblia de las Américas. Tema número 5. Encerrar. Por Ramiro y Ana Julia de Sagastume. El tiempo que nos ha tocado vivir en lo personal y como iglesia del Señor es un tiempo maravilloso.
El retorno de nuestro Señor es inminente. Vemos cómo se va cumpliendo la palabra profética más segura, que es lo que está escrito en la Biblia. Como hemos aprendido, uno de los lugares en donde la gloria de Dios se manifiesta es en la retaguardia, y también hay una convocación de parte de Dios para reunirnos. Uno de los ejemplos bíblicos que vemos es en la vida de José, después que pasó el proceso desde que llegó a Egipto. Fue encarcelado y llegó a ser el segundo en el gobierno después de Faraón. El Señor le permitió reunirse con sus hermanos y empezó otro proceso en el cual se iba a manifestar un espíritu de perdón, iniciando en José y después en sus hermanos, cuando fueron encerrados con un propósito. José los encerró durante 3 días. Génesis capítulo 42 al 17. Biblia. La palabra. Versión hispanoamericana. La palabra que se utiliza para encerró es la H4929. Mishmaur. Se traduce: lugar de confinamiento, prisión, guardia, cárcel, puesto de guardia, vigilancia, acto de custodiar. En cierta forma, lo que hizo José fue al reunir a sus hermanos, con el acto de encerrarlos por 3 días, para que tuvieran tiempo de hablar y ver la reacción que tendrían durante ese tiempo. Seguramente cada uno de ellos se puso a cuentas primero consigo mismos. Después sacaron de su corazón todo aquello que en cierta forma los torturaba respecto a lo que le habían hecho a su hermano José. Más adelante vemos que producto de esos 3 días de encierro que tuvieron, se desató la liberación en sus almas, y se dio una reconciliación con José. Y José dijo a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Génesis capítulo 45, versículo 4. La Biblia de las Américas. Esos 3 días que se habla de encierro también sirvieron para que el corazón de José fuera ministrado y se volviera a sus hermanos, quienes le habían causado daño. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre, y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Génesis capítulo 45, versículo 8 al 9. La Biblia de las Américas. Dios también llevó a José al lugar de encierro. Allí tuvo él la oportunidad de ver su interior, pues tenía suficiente tiempo y nada lo iba a distraer. Quizá allí se dio cuenta lo que había en su corazón al llevar malos informes de sus hermanos. En cierta forma, vio el orgullo que había en su interior por los sueños que Dios le había dado. Allí Dios le dio la oportunidad de tener de compañeros de prisión al panadero y al copero, quienes Dios los llevó para ser ministrados por José. Y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. Génesis, capítulo 40, versículo 3. La Biblia de las Américas. No confundamos cuando se dice algunas veces sobre alguien: se encerró en sí mismo. No es que nos cerremos de que se debe hacer lo que decimos y no tomamos consejos ni sugerencias. No es ese tipo de encierro que estamos ministrando. De la misma forma, al estar nosotros en la retaguardia, también en cierta forma estamos siendo encerrados, confinados, en un lugar de vigilancia para que podamos meditar y pedirle al Señor que por su Espíritu Santo nos ayude a habilitar nuestros ojos internos para ver todo aquello que aún debemos de cambiar, todo aquello que aún debemos conquistar en nuestra alma. Otro versículo que vamos a tomar en cuenta es el descrito en el libro de Proverbios. ¿Quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Biblia textual. Tercera edición. Recordemos que otra traducción de la palabra encierro, H4929. Mishmaur es guardia, acto de custodiar. En el anterior versículo lo que está encerrado es el viento, que se deriva del término H7307 rubash, ro'ak.
que se traduce como viento, aliento, mente, espíritu, preservado por Dios. Quiere decir que parte de estar en la retaguardia donde está la tribu de Dan, la tribu que desaparece. Es que nuestro espíritu individual y nuestra mente es ministrada por el Espíritu Santo y que seremos preservados por Dios del día terrible que le viene a la tierra. Es decir, nos habla de un arrebatamiento. El estar en la retaguardia conlleva muchas bendiciones para nosotros. No desaprovechemos el conocimiento y la revelación que Dios nos está trayendo por medio de su poderosa mano, los 5 ministerios. Tema número 6. Reunir o reunirse. Por Sergio Licardi. La palabra Asaf, del hebreo 622, aparece unas 195 veces en la Biblia. En Isaías capítulo 57 versículo 1 es traducida como arrebatado, aunque tiene más acepciones. Esto nos enseña que en los otros 194 versículos hay sinónimos espirituales o procesos que deben ser alcanzados en la vida de un cristiano para ser arrebatados por el Señor. Por ejemplo, tomemos este pasaje. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: Reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Génesis, capítulo 49, versículo 1. La Biblia de las Américas. La palabra reuníos que aparece acá es asaf o arrebatado. Es decir, que hay una conexión entre reunir o reunirse y cumplir un proceso para ser extraído de esta tierra antes del período tribulacionario. Pero ¿será que cualquier tipo de reunión es la que nos habilita el ser arrebatados? ¿Qué piensa usted? Por ejemplo, ¿será que reunirnos para ir a la iglesia sí es parte del proceso del arrebatamiento? Depende. Hay que analizar la motivación. Esta puede ser reunirse para buscar a Dios yendo más allá de solamente llegar por compromiso, llegar por llegar o llegar porque te vean, o porque vas a ir a enterarte o a contar un chisme. ¿Ve cómo la motivación tiene un peso superlativo en la reunión? Entonces, ¿cómo se entiende Génesis capítulo 49 versículo 1? Veamos los ejemplos de qué reunir o para qué reunirnos, que nos llevan a ser arrebatados. Para aprender escatología y sujeción. La reunión que Jacob convocó según el versículo base tenía como objetivo espiritual declarar lo que acontecería en el final de los tiempos. Acá hay dos cosas que subrayar. Lo primero es que la convocatoria es lanzada por un cabeza de casa, un ministro que está al frente de ovejas que Dios le ha dado a pastorear. No fue cualquier persona la que convocó a los hijos de Jacob. Fue un padre que estaba entrado en días, figura de la madurez espiritual. Y para atender la convocatoria de un padre, también el hijo debe tener cierto grado de madurez a fin de asistir a la reunión con un corazón correcto. Volvemos al punto de la motivación. Si cuando yo asisto a una convocatoria de mi autoridad espiritual, lo hago a regañadientes o con un propósito avieso, eso no me ayudará en mi proceso de arrebatamiento. Si por el contrario declino mi voluntad y me reúno donde mi autoridad diga y a la hora que diga, y lo hago con alegría y la expectativa de lo que Dios me trasladará a través de su siervo, la situación se vuelve muy positiva para mí. Porque allí es donde ese siervo me explicará lo que acontecerá en los días venideros, y el Espíritu Santo me guiará a toda verdad. Mucha gente quiere conocer el futuro, y hablando naturalmente, ¿a quién no le gustaría? Algunos por la motivación de volverse ricos, negociando con conocimiento anticipado. Otros, para evitar males y accidentes. Pero hay un grupo escogido por Dios, que reconocen autoridad y que están deseosos de conocer qué sucederá en el final de los tiempos. No por morbo, no para jactarse del conocimiento, sino para saber qué hacer para agradar a Dios. Esos son los siervos que serán arrebatados por el Señor. Para nutrirse de la palabra. También toma de todas las clases de alimento, y recógelas para ti. Será alimento para ti y para ellos. Génesis capítulo 6 versículo 21. Traducción Kadosh Internacional. En este versículo, Dios está instruyendo a Noé para que recoja, reúna, Asaf, alimentos para él y para los animales, y que le servirán en la travesía dentro del arca. Es decir, que parte del proceso de un cristiano que quiere ser arrebatado es reunir todo el buen alimento que le servirá para su nutrición espiritual.
Esto implica que debe haber una responsabilidad individual para pedirle al Espíritu Santo discernimiento para separar el alimento bueno del malo. Si a nosotros nos dieran la tarea de recoger hongos comestibles en un bosque, le aseguro que averiguaríamos bien cuáles no son venenosos para poder alimentarnos sin ninguna preocupación. De la misma manera es con la comida espiritual. Debemos reunirnos para buscarla, pero debemos también reunir esa provisión para nuestro consumo, tamizando con la palabra de Dios aquello que es benigno de lo que es perjudicial para nuestro ser integral. Para atender el llamado divino, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido, diciendo: Ciertamente os he visitado, y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo 16. La Biblia de las Américas. Moisés reunió a los ancianos para trasladarles el mensaje de Dios, cuyo contenido poseía diversos matices. Explicarles que estaban en un tiempo de visitación, que el Señor era el Dios de sus antepasados, pero también de ellos, que Él conocía sus aflicciones y que los iba a librar de la esclavitud, pero que tenían que levantarse y hacer lo que Él les ordenaba. Así, Dios nos está llamando hoy para atender y obedecer su voz, para reunirnos en pos de Él para conocer cuál es su voluntad, para que salgamos de la tierra de Egipto. Escuchemos entonces atentamente y pidamos que nuestro entendimiento sea iluminado. Maranata. Tema número 7. Por Fernando Álvarez. Desde la perspectiva de la resurrección y de la reunión del Señor Jesucristo con su iglesia en las nubes, existen dos grandes grupos: los muertos en Cristo, o mejor dicho, los que duermen, y los que hayan permanecido y vivan. Ambos grupos serán reunidos en lo que se conoce como la episinagoge, del hebreo 1997, reunión completa, según la concordancia Strong, una vez se complete dicha reunión. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Como un solo grupo serán arrebatados, esta es la esperanza de la iglesia que ama profundamente al Señor, por eso lo busca y lo espera. En esta oportunidad indagaremos un poco más acerca del primer grupo, los cuales, a pesar de abandonar esta dimensión terrenal por la vía de la muerte, solamente duermen mientras esperan ese día en el cual antecederán a los que estén vivos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Es decir, que se levantarán antes, pero ¿quiénes son esos que duermen? La Biblia describe ampliamente con ejemplos y valiosos testimonios sus características y preparación. Uno de muchos es Jacob, quien según el orden de acontecimientos, primero puso las cosas en orden respecto a sus hijos, luego recoge sus pies y expira para ser reunido con su pueblo. Génesis, capítulo 49, versículo 33. Iniciaremos con poner en orden la propia vida, y es que con ese propósito vino a la tierra el Señor, porque vino a rescatar al necio, al débil, al vil y al menospreciado, con el objeto de avergonzar a los sabios y a los fuertes, para que nadie se jacte de sí mismo y testifique que fue solamente por su gracia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31. Todo comienza a suceder cuando el Señor Jesús entra en los corazones de aquellos sobre cuya cabeza ha sido derramado con un espíritu de arrepentimiento. Algunos ejemplos pueden ilustrar la importancia del orden, como el caso de Ezequías, a quien el profeta le dice: «Vas a morir, pon tu casa en orden». Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 11. Dicho ejemplo sirve para reflexionar al respecto, porque a pesar de que Ezequías logró obtener una extensión de su vida, nunca puso manos a la obra en el sentido de ordenar su casa. Y la razón más probable es que no se haya arrepentido, porque arrepentirse tiene que ver con cambiar primeramente la forma de pensar. Y es evidente que Ezequías, a pesar de la misericordia de Dios, no se arrepintió. Diccionario Vine del Nuevo Testamento, el griego 3341 metanoia. Por lo tanto, es imposible que duerma, como sí lo hizo Lázaro, quien durmió y fue llevado al seno de Abraham para ser consolado. Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 23. Mientras el rico murió y terminó en el Hades,
y así se podría hablar de otros que durmieron como David, que tenía un corazón conforme al Señor. Hechos, capítulo 13, versículo 36, o como algunos que para la época habían visto al Cristo resucitado y ya estaban durmiendo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Ahora bien, los que duermen ya habían muerto. Si el apóstol Pablo lo explica cuando dice que el cuerpo de pecado del viejo hombre ha sido destruido en la cruz del Calvario, y todo cristiano debe despojarse de él. Romanos capítulo 6, versículo 6, Efesios capítulo 4, versículo 22, Colosenses capítulo 3, versículo 9. Y así en el bautizo, por medio de la palabra, la ministración, etc., solo así es posible comenzar a regresar a la casa del Señor. Salmos capítulo 23, versículo 6. Interesantemente, Jacob regresó al principio porque dice que recogió sus pies y luego expiró. Esa palabra expirar significa regresar, encoger o reunir. Diccionario Vein del Antiguo Testamento, el Hebreo 622 Asaf. Lo cual se podría entender que luego de poner en orden su casa, encogió sus pies, lo cual podría sugerir una posición fetal, como si volviera al principio, para que finalmente sea reunido, Asaf, con su familia. Además que el Señor Jesús dijo que para poder entrar al reino de Dios, hay que cambiar la manera de vivir y ser como niños. Mateo capítulo 18, versículo 3 al 5, lo cual también fue explicado a Nicodemo cuando le fue explicado el nuevo nacimiento. Juan, capítulo 3, versículo 3 al 4. Encoger o recoger los pies también se podría interpretar como dejar atrás la forma de vida relacionada con el pecado, volviendo a poner sobre la mesa el tema del arrepentimiento. Sin embargo, esto va mucho más allá, porque cambiar de forma de caminar implica la renuncia a muchas cosas, que quizás habían estado ocupando el lugar del Señor, convirtiéndose en idolatría. Se podría mencionar cualquier tipo de afán como el familiar, el profesional, incluso podría ser un privilegio en la iglesia, como el caso de Marta. Lucas capítulo 10, versículo 41. Por lo que se trata de una renuncia total, en donde se confía por sobre todas las cosas en Dios. Cabe mencionar que es imprescindible cambiar nuestro caminar, porque el Señor odia algunos tipos de persona como, por ejemplo, la gente orgullosa, violenta, mentirosa, malvada, los que buscan hacer el mal, los que mienten en juicio y los que provocan pleitos familiares. Proverbios, capítulo 6, versículo 16 al 19. Características que son prototipo del hombre necio, aquel que no ha cambiado su forma de pensar y sigue en los afanes de las riquezas, sin detenerse a pensar que ese mismo día reclamaran su alma. Lucas, capítulo 12, versículo 16 al 21. Conviene ser como Abraham, quien entendió que era peregrino en esta tierra y que de alguna forma tendría que volver al lugar de donde salió. Una casa no hecha de manos, una casa con fundamento. Hebreos capítulo 11, versículo 9 al 10. Tema número 8. Recoger. Por Ari Raúl Chacón. A nosotros nos ha tocado ser parte del grupo de los catalogados como los últimos y vivir en el final de los tiempos, justo cuando nuestro Señor Jesucristo está a punto de venir y arrebatar a su novia para dar paso a las bodas del Cordero. Por lo tanto, debemos anhelar ser parte de los desaparecidos, aquellos de la retaguardia, arrebatados para Dios y su trono. En la perfecta codificación plasmada en la Biblia, vemos que hay versículos, como en Isaías capítulo 57, versículo 1, donde encontramos una palabra muy importante para nosotros, los últimos, los de la retaguardia. Asaf, con el número H622 de la Concordancia Strong, que en algunas de sus acepciones significa reunir para cualquier propósito, congregar, cosechar, retaguardia, arrebatar, recoger. Leeremos esta palabra en algunos versículos a continuación. Hay una relación intrínseca entre el arrebatamiento y la acción de recoger, pues sabe Dios que necesitaremos de todas las cosas mientras esperamos pacientemente su venida por nosotros. Provisión. Fuentes de arriba y fuentes de abajo. Antes de nuestra salida de esta tierra,
El Señor permitirá que recojamos de todo bien espiritual, pero también material, pues abrirá las fuentes de arriba y también las de abajo, a la manera en la que el pueblo de Israel salió de la cautividad en Egipto. Pero sumado a la libertad y promesa que el Señor les dio, también hizo que el pueblo de Israel ganara el favor de los egipcios y los despojaron de objetos de plata y de oro. Esto representa que esa provisión está por venir de una manera sobrenatural para todos nosotros, quienes hemos creído y aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y para quienes está guardada esa esperanza de gloria. Amado oyente, es importante que nuestro corazón esté preparado para este tiempo y no haya en ninguno de nosotros un sentimiento de codicia, esperando recoger la provisión en lugar de poner nuestra mirada en el Señor y en las cosas que están por suceder. Por lo que es imprescindible tener bien claro que no se debe pasar a amar más la dádiva que a aquel que nos la da, por lo que la palabra dice enfáticamente: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17, la Biblia de las Américas. De regreso al Padre. Recogiendo el mapa de la palabra. Por medio de la palabra de Dios plasmada en los 66 libros de la Biblia, hemos podido reconocer que Jesucristo es el Señor, y que para nosotros estaba dispuesto un plan perfecto de salvación. Pero además de la salvación, se nos presenta un mapa espiritual que, por medio de Jesús y del Santo Espíritu de Dios, nos permite regresar a la presencia del Padre. Esto es similar a la situación vivida por Ruth, y ha dicho: permíteme que rebusque y recoja entre las gavillas, detrás de los segadores. Así pues ha venido, y ahí sigue desde por la mañana hasta ahora, salvo un momento que reposó en casa. Ruth capítulo 2, versículo 7. Biblia textual. Para ese retorno al Padre, el Señor ha dejado a sus ministros, su tesoro en vasijas de barro, para que seamos equipados hasta llegar a la unidad de la fe. Por esta razón, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, quienes con denuedo nos instruyen por medio de la palabra profética más segura, la Biblia. Es a través de esa revelación progresiva que se proclama el rumbo que debemos seguir, año tras año, en el camino de la verdad. Santa Convocatoria. Celebración de la unidad en espíritu. Una vez hayamos recogido la provisión material, con nuestro corazón ministrado, y su provisión espiritual en su palabra, es necesario que caminemos a esa convocatoria santa con la que estamos siendo llamados, a la congregación de los santos, a una reunión general. Del griego 1997, Episunagoge, según la concordancia Strong, que será llevada a cabo en la presencia misma de Dios. Para que lo espiritual en nosotros se manifieste, es imprescindible atender a las convocatorias santas que nuestros ministros hacen por dirección del Señor, pues primero es lo natural y luego lo espiritual, según está escrito en Primera de Corintios capítulo 15. No debemos pasar por alto lo que dice la palabra en Levítico capítulo 23. Cuando hayamos recogido el fruto de la tierra, celebraremos con solemnidad a Jehová. Amado oyente, con certeza podemos decir que estamos a punto de ser arrebatados para llegar a la presencia del Señor, y que el tiempo de la sobreabundancia ha sido proclamado sobre su pueblo. Rogamos al Señor que nuestros corazones sean llenos de sus bendiciones, y que ninguno deje de recoger su porción, recibiendo del Señor esas riquezas del cielo y de la tierra. Maranata. Tema número 9. Retaguardia. Por Julio y Vivian de Lacan. Según el diccionario de la Real Academia Española, retaguardia es la porción de una fuerza desplegada o en columna, más alejada del enemigo, o simplemente la que se mantiene o avanza en último lugar. En el contexto de la Biblia, la retaguardia hace referencia al lugar en el cual avanzaba una parte del pueblo de Israel durante su travesía en el desierto con destino hacia Canaán. Dice en Josué capítulo 6, versículo 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Números. Capítulo 10, versículo 25 dice:
Cuando el campamento se ponía en marcha, la tribu de Dan ocupaba la retaguardia. Como figura para nosotros, esta es una representación del grupo que tiene el último lugar en la marcha, en el desfile o en la carrera. Podemos entender que somos nosotros, los cristianos de la actualidad, quienes ocupamos la retaguardia en la carrera del Evangelio. La Iglesia de Cristo ha tenido diversas etapas desde su nacimiento. Su recorrido lleva más de 2000 años. Pero esta etapa que nos ha tocado vivir, conocida como los últimos tiempos, dados los escenarios escatológicos, nos demuestra que estamos en la retaguardia, es decir, en el lugar final, así como lo estuvo la tribu de Dan. Una de las características principales al analizar cómo marchaba el pueblo de Israel era el orden establecido. Según Josué capítulo 6 versículo 9, cada grupo debía ocupar su sitio según su asignación. Nadie destinado a un lugar específico podía ubicarse en donde no le correspondiera. Esta es una gran enseñanza para nosotros. Cada uno debe conocer su función y asignación y permanecer en ella dentro del cuerpo de Cristo, pero también lo debemos aplicar a tener orden a nivel personal, en la casa, en el matrimonio, en las finanzas, en el trabajo, en el servicio, en el cuerpo de Cristo. El orden implica conocer tu rango y función y poder cumplirlo siguiendo los lineamientos de la autoridad designada, ya que parte del orden es el respeto y sujeción a la autoridad. La retaguardia es una parte estratégica en la guerra. Se refiere a la parte de un ejército más alejada del frente o que cierra la marcha. Su función principal es proteger las líneas de abastecimiento, las tropas en retirada o cubrir las espaldas de la fuerza principal. Históricamente, también ha servido como un área de descanso para los soldados. Solía ser el lugar de los que iban heridos o cansados. El Señor va adelante abriendo caminos, pero también va detrás para protegernos, sabiendo que la retaguardia también sufre ataques del enemigo. Dice en Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 18. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Existen momentos de debilidad espiritual que pueden posicionarnos en la retaguardia del campamento. Este es un mensaje también para la gente que se quedó atrás al final de campamento, por alguna herida o golpe, o aquellos que tuvieron alguna caída o tropiezo que los hizo quedarse atrás. Recuerden que el Señor va caminando detrás, en la retaguardia, tal como vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El Señor Jesús va detrás de ti para que no dejes de avanzar, como esa ambulancia que va al final de la carrera empujando a los últimos. Así Dios mismo va pendiente de los que van atrás para que no queden rezagados, como dice Isaías capítulo 52, versículo 12. La Biblia de las Américas. Pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Vemos entonces que la retaguardia funciona en dos vías, para recuperación de los cansados y heridos, pero también implica la defensa y apoyo para los que van detrás del campamento. Su objetivo es que nadie quede atrás, que nadie quede rezagado. En este sentido, es nuestro deber, al estar en esta posición, verificar que nadie quede atrás sin la salvación. Empezando por los de nuestra casa, estar pendientes también de los que han dejado de avanzar. Dice Isaías capítulo 58, versículo 8. Entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La palabra hebrea H. 622. Asaf se traduce como recoger. En este pasaje quiere decir recoger la parte esparcida que cierra la marcha de un ejército, o cuidar que no se rezague, o defenderla de los ataques de algún enemigo, según el diccionario William Wilson, Old Testament Word Studies. Otra traducción sería, y la gloria de Jehová te recogerá, dejando ver con esto por qué la iglesia de hoy en día está en la retaguardia de la carrera, porque hace referencia a que la iglesia del último tiempo será levantada.
tal como se profetizó en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Tema número 10. Volver o volverse. Por Luisette Moscoso y Giovanni Sandoval. Leemos en la Biblia en Números capítulo 11, versículo 30. La Biblia de las Américas. Después Moisés volvió al campamento, y con él los ancianos de Israel. Hemos estudiado que las 12 tribus de Israel marchaban en el orden que el Señor les estableció en Números, capítulo 10, en 4 grupos de 3 tribus cada uno, bajo 4 estandartes principales: Judá con Isaacar y Zabulón, bajo el estandarte de Judá, cuyo símbolo era un león. Luego le seguía Rubén, con Simeón y Gad, bajo el estandarte de Rubén, cuyo símbolo era un hombre. Después venía Efraín, con Manasés y Benjamín, bajo el estandarte de Efraín, cuyo símbolo era un buey. En la retaguardia marchaban Dan, con Aser y Neftalí, bajo el estandarte de Dan, cuyo símbolo era un águila. Este desfile representa las 4 facetas de la Iglesia de Cristo. Judá representa la iglesia naciente del libro de los Hechos. Rubén representa la iglesia que se babilonizó. Efraín representa la iglesia de la Reforma. Dan representa la iglesia del final de los tiempos, la cual se está preparando para ser arrebatada en la parousia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra arrebatar proviene de la raíz hebrea 622 asaf, que significa reunir, juntar, recoger, retaguardia, volver, perder la vida, refugiarse, congregarse, desaparecer, entre otras acepciones. En esta oportunidad vamos a centrarnos en el significado de volver o volverse, para entender a qué cosas debemos volvernos para que podamos ser arrebatados. Número 1. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Una de las razones por las cuales la iglesia del Señor fue babilonizada fue precisamente porque dejó de tener acceso a la palabra del Señor. La Escritura lo afirma. Mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Isaías capítulo 5, versículo 13. Esto fue lo que procuró restaurar Nehemías cuando reunió al pueblo delante de la puerta de las aguas. Nehemías capítulo 8, versículo 1 y versículo 13, la Biblia de las Américas. Aprovechemos el caudal de palabra que el Señor nos ha dado en este tiempo, y no dejemos caer a tierra ni una sola de ellas. Número 2. Debemos guardar los estatutos del Señor y volvernos a Él para que Él se vuelva a nosotros. La forma en que Malaquías nos enseña a volvernos es entregando nuestros diezmos y ofrendas en la casa del Señor, donde fuimos plantados. Malaquías capítulo 3 versículos 7 al 8 y versículo 10 al 11. Cuando entregamos nuestros diezmos, estamos reconociendo autoridad y nos aseguramos que haya alimento espiritual para nosotros. Y el Señor promete abrir las ventanas de los cielos para darnos sobreabundancia. Número 3. Procuremos volver nuestro corazón a Dios. En tiempos del profeta Elías, el pueblo de Israel adoraba a Baal y Ashera, pero el Señor usó a este siervo para hacer volver el corazón de su pueblo hacia Él. Primero tuvo que restaurar el altar del Señor que estaba destruido, e hizo descender fuego del cielo que consumió la ofrenda y lamió el agua que Elías había derramado alrededor del altar. Esto no lo pudieron hacer los sacerdotes de Baal y Ashera, y con ello demostró que solo Jehová es Dios. El Señor prometió que enviaría el espíritu de Elías en este último tiempo, porque Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los rebeldes a la prudencia de los justos. Número 4. Volvamos a las sendas antiguas. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Las sendas antiguas son las que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar con su propia vida. Son sendas de santidad y entrega a Dios. El pueblo de Israel no quiso buscarlas ni caminar por ellas, por eso fueron desechados. Pero nosotros anhelamos ser hallados caminando por ellas cuando el Señor venga en su parousia. Número 5. Necesitamos volver al primer amor. La iglesia de Éfeso lo había perdido, y ese fue el principio de su caída, aunque tuviera conocimiento, obras y servicio. Necesitamos arrepentirnos y recuperar el primer amor, la prioridad en Dios, la devoción del principio, amar al Señor por sobre todas las cosas.
Quitemos amores que están ocupando el primer lugar en nuestra vida y pongamos al Señor sobre todos ellos. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Versión Complete Jewish Bible. Número 6. Volvamos a la comunión con el Padre. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 18. Biblia Latinoamericana 2005. Para hacerlo, necesitamos reconocer nuestro pecado, en qué hemos fallado contra el Señor. El hijo pródigo recapacitó, no continuó en la vida que estaba llevando lejos de su padre. La pocilga lo hizo volver en sí, y regresó arrepentido y humilde a pedir perdón, y trabajó para poder comer. Debemos entender que tenemos un lugar en la casa del Padre, de donde una vez salimos. ¿Por qué, pues, he de temer el porvenir? Porque tu bondad y tu amor me persiguen todos los días de mi vida. Después, cuando acabe mi vida, ¿volveré a tu gloriosa presencia para estar para siempre contigo? Salmos capítulo 23, versículo 6. Versión en inglés. Traducida. Tema número 11. Ser admitido. Por Jorge Contreras. Números capítulo 12, versículo 14. La Biblia de las Américas. Pero el Señor dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días, y después puede ser admitida de nuevo. María había pecado en contra de su hermano Moisés al murmurar de su esposa Cusita. Por ello, fue castigada con lepra y tuvo que abandonar el campamento. En este versículo se muestra la misericordia del Padre, quien, a pesar de la falta de María y de su humillante y vergonzoso castigo, comparado con la escupida de un padre sobre el rostro de su hija, le concede misericordia. Aunque debió salir del campamento, separación de la congregación, por un tiempo determinado, 7 días, se le permite ser readmitida luego de ese periodo. Cuando se habla de volver a admitir a María, la frase admitir de nuevo se traduce del hebreo 622 asaf, que también significa retaguardia. Esto nos recuerda la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo en el desierto y su orden de partida. La tribu de Dan llevaba el estandarte líder de las 3 tribus de la retaguardia, dirigiendo a las tribus de Aser y Neftalí. Estas 3 tribus se movían de último cuando se desplazaba el campamento de Israel. Números capítulo 10, versículo 25 al 28. Utilizando la traducción que ya conocemos de la palabra Asaf, se podría decir que la tribu de Dan era admitida de nuevo para participar del campamento de Israel. Más adelante, en la historia bíblica, vemos que la tribu de Dan cometió un pecado grave delante del Señor al hacerse su propio ídolo y sacerdocio. Jueces capítulo 18, versículo 18 al 20. Sin embargo, entendemos que fue readmitida en la congregación de Israel, ya que en el tiempo del profeta y juez Samuel, así como en la época de los reyes, se consideraba que el territorio de Israel abarcaba desde Dan hasta Beerseba, y a los danitas se les reconocía como parte del pueblo de Israel. Así leemos respecto al tiempo de Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. La Biblia de las Américas. Asimismo, cuando David ordenó a Joab que realizara el censo de pueblo, le dijo: recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo para que yo sepa la cifra de la población. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2. Bajo el reinado de Salomón, tampoco se consideraba excluido Dan de las tribus de Israel. Durante todo el reinado de Salomón, Judá e Israel vivieron en paz, cada cual bajo su parra o bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba. Primer libro de Reyes capítulo 4, versículo 25. Biblia Latinoamericana 1995.
también fueron tomados en cuenta por el rey Ezequías para celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces determinaron pregonar por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, que viniesen a Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, porque muchos no la celebraban según lo prescrito. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 5. La palabra Asaf tiene además otros significados muy importantes: reunir, llevarse, cosechar, arrebatar. Y se refiere a tomar personas como una nación que reúne ejércitos para la guerra. También se refiere a tomar la cosecha que le pertenece, y asimismo se refiere a la muerte o el entierro, literalmente, reunirse con el pueblo. Las letras que componen la palabra Asaf son Aleph, Samej y Pe. En hebreo pictográfico, su significado es profundamente simbólico. Aleph representa el principio, Cristo y el buey, el ministro. Samej representa la mano en la vara, autoridad de Dios a través de los 5 ministerios. Pe representa la boca, es decir, la impartición. Por tanto, Asaf transmite la misericordia de Dios a través de sus ministros primarios para impartir con su boca el perdón que lleva a la readmisión en la congregación. Según su gematría, Asaf tiene el valor de 141, cuya suma de cifras es 1 más 4 más 1 es igual a 6. Número del hombre. Esto nos remite a lo dicho por el Señor en Génesis capítulo 6, versículo 3. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días 120 años. Dios estableció así límite de tiempo para su castigo, tal como también lo determinó por 7 días en el caso de María antes de ser readmitida. Este tiempo tiene el propósito de que la persona recapacite y se arrepienta. Otros significados de la palabra Asaf, además de readmitir, también significa cosechar, llevarse y arrebatar. Estos significados nos recuerdan que la tribu de Dan ya no aparece entre las tribus de Israel que pasan por la tribulación. Esto ocurre porque, cuando la tribu de Dan recibe su reinserción, Asaf obtiene también el derecho a ser arrebatada. Por eso dice la palabra, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión, sino vida entre los muertos? Romanos, capítulo 11, versículo 15. Biblia textual. La palabra readmisión aquí es proslámbano, del griego 4356, que significa aceptar, recibir, tomar para uno mismo. Esta es la misericordia que el Señor ejerce cuando viene por los suyos. Tema número 12. Ser traído. Por Rodrigo Hernández. La cita bíblica base de este tema es: el justo perece, y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Isaías, capítulo 57, versículo 1. La Biblia de las Américas. También veremos como referencia el siguiente versículo. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás, Asaf, en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Deuteronomio capítulo 22, versículo 2. Reina Valera, 1960. Recientemente, se nos ha estado enseñando acerca de la retaguardia, que según el diccionario Concordancia Strong, una de las traducciones de la palabra Asaf del hebreo 622 es arrebatamiento. Traer, llevar de regreso algo que se había extraviado o perdido. Nosotros, como ovejas extraviadas, perdidas, el buen pastor se hizo encontrar por nosotros, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, llevándonos de regreso a su redil, la Iglesia. Posteriormente, se ha de cumplir lo mencionado en Salmos, capítulo 23, versículo 6, la Biblia de las Américas, versión de papel. Y a la casa de Jehová volveré. Regresaremos. Seremos arrebatados, seremos llevados, traídos de regreso a nuestra casa eterna en los cielos. Gloria y gracia sean dadas a nuestro Dios, que por su gran amor y su misericordia nos traerá de regreso, porque uno no puede volver, regresar a un lugar donde nunca ha estado. Dios que vive en los cielos,
En la eternidad, hará cumplir lo escrito. En Salmos capítulo 23, versículo 6. La Biblia de las Américas. Nos llevará de regreso, traídos, a nuestra casa eterna. Los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. Mateo capítulo 20, versículo 16. La Biblia de las Américas. A nosotros nos tocó vivir al final de los tiempos, somos el grupo de la retaguardia, de la tribu de Dan. O sea, somos los últimos, somos los siervos del final, que llegaron a trabajar de último y nos pagarán de primero. Así que, sin haberlo pedido o deseado, somos la generación postrera, los últimos que Dios colocó en la tribu de la retaguardia, la de Dan. Nuestro papel, como hijos de Dios de la tribu de Dan, es bendecir, así como hemos sido bendecidos, cuidar a nuestros hermanos, así como Dios nos ha cuidado y nos cuida. Traer o llevar a las ovejas perdidas, fuera del redil, la iglesia. Fuimos traídos, llevados a nuestra bendita casa. Como le dijeron a Abraham, bendiciendo te bendeciré. De la misma manera fuimos traídos, llevados a la casa de Dios. Por agradecimiento debemos tener esa misma actitud. En referencia a la traducción de la palabra, asaf, que es acoger, arrebatar, buscar, congregar, cosechar, juntar, llevar, recoger, retaguardia, reunir, sanar, tomar, traer, unir, entre otros significados más. Todas estas palabras son las que deberíamos poner por obra en nuestro diario, vivir como hijos de Dios. Recordémonos que estamos viviendo los tiempos finales, que el arrebatamiento está cerca, que somos del grupo, tribu de los últimos, siervos del final, de la tribu de Dan, y como está escrito en, entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Isaías capítulo 58, versículo 8. Nueva Biblia de las Américas. La retaguardia divina no solo protege, sino que reúne. Trae aquello que viene rezagado o perdido. Trae hacia adentro, incorpora, guarda y recoge lo que aún no está completo. Dios se coloca atrás para recoger lo que queda atrás y ordenar lo que pertenece al pasado. Deberíamos, como los de la tribu de Dan, ir por los perdidos, ovejas perdidas, por los que se alejaron de la casa de Dios, iglesia, y traerlos de regreso a casa. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, la Biblia de las Américas. Como está escrito, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Hasta nuestra reunión con Él, en las nubes. Somos y pertenecemos al ejército de Dios, de la tribu de Dan, la retaguardia, y como tales debemos de esforzarnos para traer a todos aquellos que están perdidos o separados, familiares y no familiares, de la gracia de Dios. Nuestro amado Señor pronto vendrá, nos transformará para ser arrebatados o traídos a la casa de Dios, donde ya están preparadas las muchas moradas que Él mismo ha preparado. Maranata, te invitamos a escuchar el próximo tema, Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenecer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial.